hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bendición que nos puedan acompañar en esta noche. Qué bueno que pueda apartar este tiempo para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Esperamos que se encuentre bien, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro buen Dios. Para iniciar vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor para este momento. Padre, gracias por tu presencia, gracias Señor por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno, Señor, en gran manera. Gracias porque nos has ayudado, Señor, en nuestras diversas actividades, porque nos has guardado, nos has protegido, Señor, y te agradecemos por estar aquí. Gracias por el tiempo, Señor, que apartan mis hermanos, por aquellos que tienen hambre y sed de tu palabra, de aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos dirijas y que nos ayudes. Siempre reconocemos que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Pedimos de tu dirección, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nuevamente bienvenidos, hermanos. Qué privilegio que nos puedan acompañar en esta noche. Estamos en Romanos capítulo 8 y espero que nuevamente tenga su Biblia. Vamos a leer Romanos capítulo 8 del versículo 1 al 5. Versículos del 1 al 5. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay dos palabras en estos pasajes que resaltan y es importante observar, ¿no? Carne y espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 5 es importante, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O podríamos decir también piensan, ¿no?, en las cosas del Espíritu. Una pelea exitosa contra el pecado comienza en fijar la mente en los deseos o en las cosas del Espíritu. Por eso el versículo 5 creo yo que es importante. Los que son de la carne van a pensar en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las del Espíritu. Creo, mis queridos hermanos, entonces, que para poder tener un éxito, para poder tener una pelea exitosa en contra del pecado, tenemos que fijar nuestra mente en los deseos del Espíritu. Y ojo a esto, me gustaría remarcarlo y creo yo que es importante, hermanos, que lo podamos entender en esta noche y espero darme a entender. Esto no es lo mismo que dedicarse a pensar únicamente en la religión o en la teología. Vuelvo a repetirlo. Esto no es lo mismo que dedicarse a pensar únicamente en la religión o en la teología. No necesariamente es eso, ¿no? Alguien que está interesado por la religión, alguien que está interesado por la cuestión teológica, ¿no? Ahora, en ningún momento estoy diciendo que esto sea incorrecto, pero no necesariamente se está enfocando en las cosas del Espíritu. Los deseos del Espíritu serán esas cosas que el Espíritu nos señale como importantes.
¿Cuáles son esas cosas importantes, no? ¿En qué debemos fijar nosotros nuestra mente? En el espíritu sería preocuparse por las cosas que le preocupan al espíritu. En las cosas que le preocupan al espíritu, en esas cosas nosotros nos debemos entonces enfocar, fijar nuestra mente. La pregunta aquí entonces, hermanos, que surge casi obligada, ¿no? Es ¿cuáles son esos deseos? ¿Qué es lo que le preocupa al espíritu? ¿En qué debemos fijar nosotros nuestra mente? Por supuesto, debemos de fijarnos en las cosas del espíritu. Pero, ¿cómo sabemos cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esos deseos? En el resto del capítulo 8, y lo vamos a ver más adelante, pero vemos que el Espíritu viene para mostrarnos que somos hijos del Señor. Y eso es importante. El Espíritu nos muestra entonces que nosotros somos hijos del Señor. Y esa es una verdad, hermanos, una verdad bíblica, ¿no? Que nos enseña la palabra del Señor, y creo yo que la debemos de abrazar, la debemos de atesorar en nuestros corazones. Yo creo que esto es por fe, ¿no? El saber que nosotros entonces somos hijos de Dios. Esto lo exploraremos más a fondo en el siguiente, más adelante lo vamos a explorar, pero aquí vale la pena señalar esos deseos o verdades en las cuales el Espíritu quiere que nos fijemos. Entonces, présteme por favor atención para ver en qué realmente nos debemos de fijar. En el versículo 14, quiero que nuevamente me pueda acompañar y que vayamos al versículo 14, y la palabra de Dios dice de esta manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Todos aquellos entonces que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Más adelante vamos a llegar a estos versículos, pero hoy creo yo que esta es una verdad importante. Primero, entonces, observar que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El versículo 15 y 16, sigamos leyendo. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El versículo 15 y 16 nos dicen que el Espíritu quita el miedo al rechazo y nos asegura que somos hijos amados de Dios. No debería de existir entonces el temor, porque tenemos que tener la certeza que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice el versículo 16, de que somos hijos de Dios. Y el versículo 26 y 27, la palabra de Dios dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Versículo 26 y 27 nos dice que el Espíritu nos da la confianza para acercarnos confiadamente a Dios en oración. Nos podemos acercar a Dios en oración. En otras palabras, entonces, el resto de Romanos capítulo 8 nos dice que el Espíritu se ocupa de asegurarnos que hemos sido adoptados, que hemos sido amados y escogidos en Cristo.
Y creo yo que esto es lo que se remarca aquí en el capítulo 8 y en los versículos que hemos leído. Se lo vuelvo a repetir. Asegurarnos entonces que hemos sido nosotros adoptados, amados y escogidos en Cristo. Un pasaje paralelo podría ser Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice, ya que han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí Pablo nos dice entonces que nos preocupemos por las cosas de arriba. Debemos de preocuparnos por las cosas de arriba. Debemos de fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu. Debemos de entonces poner atención también a las cosas de arriba. Preocuparnos por las cosas de arriba. Creo yo, hermanos, que esto es un gran desafío para nuestras vidas, porque aquí lo importante es que nosotros podamos reflexionar sobre este tema, ¿no? ¿En qué me estoy fijando? ¿A qué le estoy poniendo atención? ¿Qué es lo que realmente me está preocupando? ¿Estoy preocupado realmente por las cosas de arriba? ¿Estoy fijando mi mente en las cosas del Espíritu? O al contrario, ¿no? Estoy fijando mi mente en las cosas de la carne y en aquellas cosas que no me edifican. Es interesante, ¿no? Porque Pablo expresa, hermanos, que nosotros entonces ya no somos esclavos, ¿no? Para estar otra vez en el temor. Debemos de entender que somos hijos de Dios, pero por lo tanto debemos de actuar como tal, como hijos de Dios. Tenemos que recordar que hemos sido resucitados con Cristo y que en Él somos aceptados ante el Padre. Es importante, hermanos, también que nosotros podamos reflexionar en esto, ¿no? Hemos sido aceptados por el Padre, claro, no por nuestros medios, no por nuestros recursos, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso creo que debe traer gran paz también a nuestras vidas, ¿no? Saber que somos aceptos, hemos sido aceptados por el Padre, por la obra de Jesucristo. Hemos sido resucitados con Cristo y que en Él somos aceptados ante el Padre. Aquí no se menciona al Espíritu, pero el principio es el mismo. Tenemos que estar entonces preocupados por recordar continuamente nuestra posición en Cristo. Y creo yo que esto es importante, hermanos. Continuamente tenemos que pensar, tenemos que recordar, tenemos que preocuparnos de cuál es nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es mi posición entonces en Cristo? Tenemos que grabar en nuestras mentes y en nuestros corazones su amor por nosotros y nuestra adopción a su familia. El capítulo 8 y versículo 5, hermanos, la última parte creo yo que es importante. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, o podríamos decir, piensan en las cosas del Espíritu. Fijar la mente en los deseos, podría ser también, así lo dice otra versión, fijar la mente en los deseos del Espíritu. Se refiere a que nunca olvidemos nuestra posición privilegiada o el hecho de que somos amados. Y a que hagamos que esto sea lo que domine nuestro pensamiento. Que somos hijos de Dios, que somos amados por Él. Que domine nuestro pensamiento, nuestras perspectivas y por lo tanto nuestras palabras y nuestras acciones. Es importante, hermanos, entonces recordar nuestra posición en Cristo. Usted se puede imaginar viviendo a un rey o al hijo de un rey viviendo en miseria y decir, pero ¿qué le pasa a esta persona, no?
Si él viene de un linaje real, pensando en el hijo de un rey, ¿no? Es decir, viene de un linaje real. ¿Y por qué está viviendo de esa manera? Está viviendo en miseria, ¿no? Está viviendo de una forma terrible. Ha perdido su identidad. Ya no se acuerda él, ¿no?, de que es el hijo de un rey. Y nosotros, hermanos, debemos de recordar nuevamente nuestra identidad, que somos hijos de Dios, que somos amados. Pero, hermanos, esto es entonces para que nosotros lo podamos demostrar con nuestras palabras y con nuestras acciones, que debemos de actuar y que debemos de hablar también como hijos de Dios, como lo que somos. No debemos de olvidar, hermanos, esto. Esto se trata más de ser un cristiano, un evangélico, ¿no? Sino realmente saber y decir: sí, Señor, gracias porque yo soy tu hijo, soy muy amado, pero por lo tanto me tengo que comportar como un hijo de Dios, hablar como un hijo amado de Dios. A fin de cuentas, dice Pablo, todos van a fijar la mente en algo, o en la carne o en el espíritu, pero todos van a fijar la mente en algo. Nos preocuparemos por las cosas del espíritu o por la naturaleza pecaminosa. Y vuelvo, hermanos, a hacer la reflexión, ¿no? Creo yo que es importante que nos detengamos y que podamos pensar en qué estoy fijando mi mente, en qué estoy fijando mis pensamientos, cómo está siendo mi comportamiento, cómo es realmente que yo hablo, cómo es que yo me conduzco en la vida, en el diario vivir, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en el negocio, cómo me estoy comportando. ¿Realmente mi comportamiento está reflejando que yo soy verdaderamente un hijo de Dios? ¿O he olvidado entonces mi posición en Cristo? Porque si he olvidado mi posición en Cristo, creo que es importante entonces regresar y saber que somos hijos de Dios, muy amados, ¿no? Que ya no podemos vivir entonces bajo la esclavitud del temor. Pero esto nos debe llevar a comportarnos de buena manera, que nos debemos de comportar como tales. La naturaleza pecaminosa es la manera en que la Nueva Versión Internacional traduce la palabra griega sarx, Reina Valera contemporánea, y también la Biblia de las Américas la traduce como carne, y se refiere, hermanos, a los deseos y los que serían los dictados de nuestros sentidos, a una cosmovisión que es terrenal en vez de ser bíblica, y que es egocéntrica en lugar de estar enfocada en Cristo. Y nuevamente, hermanos, debemos de pensar en esto. ¿Cuál es nuestra cosmovisión? ¿Cómo es nuestra forma de ver la vida, no? ¿Estamos enfocados solo en lo terrenal? ¿O nuestro pensamiento es un pensamiento bíblico? ¿Cómo estamos actuando? Que por cierto, hermanos, si desconocemos la palabra de Dios, pues no vamos a podernos entonces tener una cosmovisión bíblica. Y que esto es clave, ¿no? El conocer la palabra del Señor para poder tener una cosmovisión bíblica. Y creo yo que es importante. ¿En qué está pensando usted? ¿Solo en lo terrenal? ¿Está enfocado en lo terrenal? Es que esto es lo más importante, ¿no? Y tener más plata y tener más dinero, hacer esto, hacer el otro. Y esa es la aflicción, ¿no? Del día a día. O su cosmovisión es bíblica. Y como diría el libro de Colosenses, ¿no? El poner nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Cómo está usted educando a sus hijos, no?
¿Qué es lo que les está transmitiendo? Les está transmitiendo una cosmovisión bíblica, principios bíblicos, o le está transmitiendo lo que usted ve en las redes sociales, lo que ve en Facebook, en TikTok, ¿no? En cualquier otra red, que muchas veces ahí nos están adoctrinando. ¿Cuál es su cosmovisión? Y nosotros debemos de ser muy cuidadosos, hermanos. Y creo yo que es importante entonces observar cuál es nuestra cosmovisión, si es una cosmovisión terrenal o bíblica, egocéntrica, ¿no? En lugar de estar enfocada en Cristo. Y es que todo se trata de mí, de mí, de mí, y es que quiero más y más, y yo, y yo, y yo, y como que el mundo, no el universo, girara alrededor de nosotros. Tenemos una cosmovisión egocéntrica. Y por supuesto, hermanos, que ese es el sistema del mundo, ¿no? Sistema egocéntrico, donde tú te mereces lo mejor, tú necesitas lo mejor, tú necesitas esto, tú necesitas el otro, te lo mereces, ¿no? Mientras que nuestra cosmovisión bíblica debería de estar enfocada en Cristo. ¿Qué más puedo hacer en la obra del Señor? ¿Estamos preocupados, hermanos, realmente por proclamar el Evangelio de Cristo? Porque la gente conozca al Señor Jesús, su obra. ¿Estamos enfocados en eso? Que la gente se puede perder. ¿Cuál es nuestro enfoque? Lo que sea que preocupe nuestra mente controla nuestra vida. Donde nosotros estamos enfocados, hermanos, ya sea en la carne o en el espíritu, eso es lo que va a controlar nuestra vida. Si usted tiene una vida en la cual es dominada por el egocentrismo, ahí se va a enfocar, ¿no? Eso va a dirigir su vida. Si está enfocado en las cosas terrenales, eso va a dirigir su vida. ¿Cuántos viven, no? Solo para el trabajo, para hacer dinero, y como que la vida se resumiera solo en eso, ¿no? Trabajo, dinero, eso es lo importante en esta vida. Lo que se preocupe entonces en nuestra mente controla nuestra vida. Y una preocupación resulta en muerte, mientras que la otra resulta en vida y paz. El versículo 6, hermanos, estamos en Romanos capítulo 5, y el versículo 6 dice: porque el preocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿Por qué, hermanos, hay cosas que nos quitan la paz? Probablemente deberíamos de reflexionar y decir: probablemente no estoy caminando en el espíritu, ¿no? ¿Cuántas cosas nos pegan muchas veces en el ego? ¿Cuántas veces nosotros tenemos nuestra mirada puestas en las cosas terrenales y por eso no tenemos entonces vida, no tenemos paz? Muy probablemente estamos ocupándonos entonces en las cosas de la carne, y que es muerte, dice el versículo 6. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Evidentemente, alguien que no posea el espíritu de Dios, es decir, que no sea un cristiano, el versículo 9 en la última parte dice: y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Está enfrentando la muerte eterna de la justa condenación de Dios. Pero Pablo aquí no se refiere simplemente, ni siquiera principalmente, a la vida y a la muerte en su sentido futuro. Alguien podría decir: sí, es algo futuro. Más bien se está refiriendo al quebrantamiento y a la sensación de desarraigo que los que fijan la mente en los deseos pecaminosos de la naturaleza experimentan en esta vida.
Hermanos, no es ningún secreto, ¿no? Que hay gente que puede tener muchos recursos materiales, puede estar en un buen restaurante, puede tener una casa hermosa, pero no tiene la paz del Señor. No hay vida, la vida plena de Dios, que Él anhela que nosotros vivamos. Con mi esposa hablábamos sobre ciertos actores, ¿no?, de cine, y que nos han hecho reír, nos han hecho reflexionar, pero algunos de ellos se han quitado la vida. Yo me dice, ¿cómo puede ser que este hombre con tanto éxito, ¿no?, entre comillas, o éxito material en el área en el que él se movía, y decida quitarse la vida, ¿no? Pero nosotros, hermanos, seguimos insistiendo y pensando, ¿no?, y fijando nuestras cosas, nuestra mente en las cosas terrenales, fijando nuestra mente en las cosas de la carne. Y mientras nosotros fijemos nuestra mente en las cosas de la carne y no en las cosas del espíritu, no vamos a tener vida ni paz. Gloria a Dios, hermanos, por aquellos hogares, por aquellas vidas que pueden experimentar la vida y que pueden experimentar la paz plena de Dios. Es una bendición, hermanos, que ni todo el dinero del mundo lo puede comprar. Dios creó la humanidad para que floreciera al tener una relación con Él, para que disfrutáramos conocerle mientras vivamos en su mundo. Así que estar controlados por nuestros propios deseos en vez de los suyos solo puede conducir a una vida muy inferior a la que se supone que debería de ser. Nuevamente, hermanos, la pregunta sería ¿cómo estamos viviendo, no? ¿Realmente estamos viviendo como hijos de un rey? ¿Como hijos de Dios? ¿Con paz? ¿Con vida plena? ¿Estando contentos con lo que Dios nos ha dado hoy? ¿O estamos viviendo, hermanos, con una vida de insatisfacción, no? Todo nos produce insatisfacción, ¿no? Hay gente, hermanos, constantemente que está insatisfecha. Es que ¿cómo puede ser posible? No tengo el último celular, no tengo ropa de marca, no tengo un buen vehículo, el vehículo del año, esto, aquí y allá. Y uno dice, ¿en qué se está fijando? ¿En las cosas de arriba? ¿En las cosas terrenales? ¿Estamos, hermanos, realmente preocupados por el reino de Dios, por su expansión? Y creo yo que eso es importante que analicemos y reflexionemos en esta noche. Para que su obra crezca, para que la iglesia crezca, para que la gente conozca a nuestro Señor Jesucristo, o estamos llevando vidas egocentristas, ¿no? A mí que me importan los demás, ¿no? Lo importante es que yo ya conozco a Cristo y ahora lo importante soy yo y mi familia, y eso es lo más importante. ¿Estamos, hermanos, realmente preocupados por la obra del Señor, por aquellas cosas que le agradan al Señor? ¿Cuál es nuestro caminar entonces? ¿En qué estamos fijando nuestra mente? Esto conduce, hermanos, al conflicto, internamente y con los demás, en vez de a la paz, a la esclavitud en vez de la libertad, y a la muerte en vez de la vida. Podemos tomar cualquier emoción negativa y ver cómo esto funciona. Digamos que estoy extremadamente preocupado por algo. ¿Cuántos hermanos pueden tener recursos materiales? Pueden tener esto, pueden tener el otro, pueden ser profesionales, pueden tener una maestría, doctorados, posgrados, pueden tener muchas empresas, negocios, ¿no? Pero están viviendo en muerte, no están experimentando la vida de Dios, esa vida plena que Él desea, que Dios desea que nosotros vivamos. Una vida llena, una vida plena,
y llena de paz. La inquietud es inevitable a menos que uno sea una persona totalmente indiferente y desinteresada. Si nos importan las causas, la gente o nuestras metas, nos vamos a preocupar o tendremos cierta inquietud. Pero si la preocupación se convierte en algo debilitante, y creo yo que esto es importante, cuando una preocupación se convierte en algo debilitante, es porque se me está olvidando que soy un hijo de Dios y que mi Padre Celestial solo ejerce su control sobre el universo para el bien de los suyos. Preocuparse demasiado es olvidar entonces los deseos del Espíritu. ¿Cuál es nuestro caminar, mis queridos hermanos? ¿Y en qué nos estamos enfocando? ¿En dónde estamos fijando nuestra mente? Y con esto concluyo, hermanos, en esta noche. Creo que otro ejemplo es cuando somos movidos por la culpa o por un sentido de indignidad también. Una señal de esto es cuando nos involucramos en demasiadas cosas. Cuando asumimos un número aplastante de responsabilidades porque estamos tratando de saldar o compensar nuestro pecado. En este caso, también se nos están olvidando los deseos del Espíritu. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 20, el texto bíblico dice: aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón. Cuando nos sentimos indignos, debemos de recordar que somos hijos adoptados y que hay una autoridad que es superior a la de nuestros corazones. Creo yo que este es un desafío, mis queridos hermanos, y creo que el Señor está hablando a cada una de nuestras vidas. Y es importante fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba. En las cosas que realmente valen la pena. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, hermanos, ¿qué le vamos a decir al Señor? Mira, Señor, tengo 3 empresas, no tuve 3 empresas, me volví millonario. Mira, conseguí 3 licenciaturas. Mira, conseguí 3 doctorados. ¿Qué es lo que realmente vale la pena, hermanos? ¿Estamos preocupados realmente por las cosas de Dios, por las cosas del Espíritu? Porque aquí, hermanos, es donde nosotros vamos a tener entonces una pelea exitosa. Si nosotros fijamos nuestra mirada en las cosas del Espíritu, vamos a tener una pelea exitosa en contra del pecado. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y por tu fidelidad. Señor, porque creo que estás hablando a cada una de nuestras vidas. Y te pido, Señor, que nos dirijas y que nos ayudes a poner en práctica tu palabra, a vivir como hijos tuyos, saber que somos amados, fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. Te ruego, Señor, de tu auxilio y de tu ayuda. Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes y que nos auxilies. Tú sabes que el deseo de nuestras vidas es agradarte día con día. Que la batalla no es fácil. Pero si queremos ser exitosos, tenemos que fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu.
Por supuesto, Señor, que es importante prepararnos académicamente. Por supuesto que es importante trabajar duro, ser proveedores para nuestra familia, para nuestros hijos. Son cosas importantes, pero debemos de poner nuestra mirada y de fijar nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas del Espíritu y en las cosas que realmente valen la pena. Anhelamos de esa vida plena y de la paz que solo la podemos encontrar en ti. Señor, anhelamos vivir esa vida que solo tú das, esa paz que solo la podemos experimentar porque tú, Señor, es el que la da. Te lo rogamos, Señor. Tú conoces cada una de las necesidades de mis hermanos. Tú conoces, Señor, sus peticiones. Tú conoces, Señor, el clamor. Y yo te pido que extiendas tu mano de poder y que te puedas glorificar, Señor, en sus vidas. Por favor, Señor, glorifícate. Tú conoces, Señor, nuestras peticiones. Tú conoces, Señor, nuestra petición también como Ministerio Renacer. Señor, glorifícate. Abre puertas de bendición, Señor, para el ministerio, Padre eterno. Señor, que podamos concluir esta semana con tu paz y con tu bendición. Guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo. Señor, y que el resto de esta semana sea una semana de bendición. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta noche. Es una bendición. Cada vez que se acuerde de nosotros como Ministerio Renacer, por favor, ore por nosotros para que el Señor pueda proveer siempre para todas nuestras necesidades. Siempre, hermanos, hay necesidades, hay peticiones. Así que cuando se acuerde de nosotros, por favor, ore, ¿no? Se lo agradecería bastante. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram también nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. En YouTube, ahí nos puede seguir también en nuestro canal. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle like, suscríbase, active la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Comparta los videos, de esa manera nos ayuda bastante. También les esperamos este domingo a las 9:30 de la mañana en nuestro servicio presencial aquí en la ciudad de Chimaltenango. Estamos en un lugar céntrico. Cualquier duda usted nos puede escribir. Pues será una bendición poderle ver, poderle saludar, poder adorar al Señor juntos y seguir estudiando su palabra. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche. Que el Señor les bendiga y les guarde.